Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vemos la actualización jurisprudencial del viernes 23 de agosto del 2019. ¿Qué nuevos criterios tenemos para estar actualizados? Vamos a empezar con lo que son las tesis de la Suprema Corte. Te invito, cuando no hay tesis de pleno, nos vamos a las controversias constitucionales. Primera y segunda sala nos publican varias controversias constitucionales. Si te dedicas a este rubro, es bien importante que las veas. Aquí hay algunas que llaman mucho la atención, donde hay controversias. Hay una solicitud realizada por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para la desaparición del municipio de Ánimas Trujano. Te invito, léela, es muy interesante. Otras, pues sigue habiendo de omisión de entrega de aportaciones y participaciones, los principios de la hacienda municipal y demás. Recuerda que conforme al artículo 43 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución, son obligatorias dependiendo de su votación. De igual forma, la segunda sala hace referencia a este tipo de controversias constitucionales, a deducción de participaciones federales por Poder Ejecutivo, retención de las destinadas al municipio actor de las participaciones federales y demás. Te invito a que puedas verlas con más detenimiento si es de tu interés hacerlo, porque esas son de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Vámonos a las de amparo. ¿Qué pasa con las nuevas tesis de amparo? Déjenme continuar con ustedes. Hay varias, son de la primera sala. Hay jurisprudencias y hay tesis. Recuerda, las jurisprudencias son obligatorias, las tesis son ilustrativas para las autoridades que son de las salas hacia abajo. O sea, cuando es de sala, las de pleno vinculan a las salas, las de sala vinculan a plenos de circuito, tribunales colegiados de circuito y todos los tribunales de la República Mexicana. No vinculan a las autoridades administrativas. Recuerda eso, te invito a ver el 217 de la Ley de Amparo. En la tesis aislada, 70 Romano Diagonal 2019, la primera sala nos hace referencia a valoración probatoria, prohibición de aplicar reglas procesales del sistema penal acusatorio a asuntos tramitados bajo el sistema tradicional. Muy importante, ponle pausa, vamos a leerla. ¿Qué es lo que pasa con este régimen transitorio que apareció desde el 2008? ¿Cómo transitamos del sistema tradicional al sistema acusatorio? En la jurisprudencia 43 del 2019, tutela jurisdiccional efectiva para garantizar que el juicio de amparo indirecto en materia penal sea acorde con ese derecho, el quejoso privado de la libertad debe contar con la asistencia de un abogado. Aparentemente dirías, ok, es una jurisprudencia. No, señores, tenemos aquí una gran arma de defensa. ¿Qué pasa en aquellos amparos en donde llegan a revisión o incluso están en primera instancia? No se ha designado por el juez de distrito dentro del amparo a un defensor, no un autorizado, a un defensor, en observancia de los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pues debe de designar a su defensor particular o debe de designar, en este caso, el Poder Judicial de la Federación a un defensor de oficio si no quiere o no puede nombrarlo, ya sea que, se requiera la Defensoría Pública correspondiente federal local que proporcione de inmediato el servicio sin importar la denominación formal de la figura, defensor, asesor, representante, asistente jurídico, y esta debe prestarle interpretando las leyes que la rigen. Seguramente esto va a ser materia de una nueva reflexión. ¿Qué pasa si el autorizado es abogado? Porque aquí lo que dice es, si no es autorizado, o sea, si no cuenta con un defensor, dice, el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo y la suplencia de la queja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lleguemos a revisión, ya en la función ustedes como postulante, yo como consultor, ahora que estoy independiente
de la función jurisdiccional, pues entonces puedes plantear como agravio precisamente, pues bueno, sobre todo cuando te llega el asunto ya en revisión, oiga, pues no tuvo mayor defensa, no está asistido de un defensor dentro del amparo, repóngame el procedimiento. Y bueno, va a ser muy interesante para que se pueda tener una mayor capacidad de defensa. No nos dice en este momento a partir de qué parte debe de tener la autorización y si este defensor, qué es lo que va a suceder, va a poder nada más ofrecer pruebas o que para que tenga una buena defensa a través de los recursos, no llega hasta la reposición del procedimiento para que pueda ampliar la demanda aparentemente. Pero recuerda, esta es una jurisprudencia, es contradicción de tesis. Te invito, ponle pausa, vamos a leerla. En la revisión adhesiva, el estudio preferente de las causales de improcedencia del juicio de amparo formuladas en dicho recurso está supeditado a que la revisión principal sea procedente. ¿Qué nos dice la Corte en este asunto? Bueno, lo que nos está diciendo la Corte es precisamente que para que una revisión adhesiva prospere, aun cuando plantees causales de improcedencia, la revisión principal debe de ser procedente. En consecuencia, si fuera extemporánea, por ejemplo, pues no vas a tener necesidad de acudir a la revisión adhesiva. Veamos la siguiente tesis. En este caso es una tesis aislada, la 67 Romano Diagonal 2019, décima época. Viene en un bloque muy interesante acerca del reconocimiento voluntario de hijo en la partida de nacimiento en acto especial posterior, cuando se trata de parejas homoparentales en comaternidad. ¿Qué pasa si dos mujeres, una de ellas tiene al hijo, la otra quiere, en este caso, reconocerlo como tal? Bien importante. No debe inhibir o excluir la posibilidad del hijo de una mujer nacido de la relación sexual con un varón pueda ser reconocido voluntariamente por otra mujer en su registro de nacimiento o por acta especial. Si te gusta el derecho familiar o eres especialista en el mismo, vela, al igual que esta, la 68 Romano, reconocimiento voluntario de hijo con motivo de la comaternidad en uniones familiares conformadas por dos mujeres, el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que excluye la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente por su compañera, vulnera el derecho de los menores al pronto establecimiento de una filiación jurídica. La Suprema Corte sigue ampliando el concepto de familia. En la 66 Romano, de igual forma, ya declara en este caso la inconstitucionalidad del artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. Es en un amparo en revisión. Recuerda, cuando son tesis aisladas, significa que ya hay un precedente, no es jurisprudencia todavía. ¿Qué tienes que hacer? Promover tu demanda de amparo, invocarlo como precedente, reclamar la inconstitucionalidad de la norma. Regresamos a temas relacionados con pruebas en el sistema procesal penal acusatorio, su valoración libre y lógica por el juzgador en términos del artículo 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos dice, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implica arbitrariedad de su parte, salvo que forme su íntima convicción, sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas. En esa perspectiva, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión. Recuerda, la semana pasada hice por ahí alguna nota en Facebook en donde hago referencia a se declaró la inconstitucionalidad del artículo que impide el análisis de aspectos valoratorios por el Tribunal de Alzada. Te invito a ver esa nota y complementamos con ello la mayor posibilidad de defensa en los asuntos penales. En una jurisprudencia en la 24 Diagonal 2019, la Suprema Corte lo que hace en su primera sala es hacer el análisis de qué pasa si se debe de elevar el grado de culpabilidad o no
como porque una persona que portaba un arma y con antelación a la portación del arma, hay alegatos que sugieren que la persona habría cometido otras actividades ilícitas con el arma en cuestión. Es una postura bien interesante y protectora, es que solamente podría incidir en el tema de reincidencia o antecedentes penales, pero no en cuanto al grado de culpabilidad. Penalistas, aquí hay esta jurisprudencia. Tesis 73 Romano diagonal 2019, documental pública tiene eficacia probatoria privilegiada en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, que dice, bueno, si bien es cierto, tienen valor probatorio pleno, pero debe de estar además vinculada con si se puede desvirtuar ese valor. Si bien es cierto, tiene valor privilegiado, pero puede demeritarse el mismo. Está también con el 290, se determina que no es inconstitucional. En la 69 Romano diagonal 2019, nos dicen también que no es el valor no es absoluto, no, bueno, eso es en la 72, la 69 no es contrario al principio de presunción de inocencia, en fin, son varias. Y hay otras más de como maternidad es una figura referida a la doble filiación materna en uniones familiares homoparentales. Desde luego, pues en este mundo de respeto a los derechos humanos, en la posibilidad, en el libre desarrollo de la personalidad, cada quien es libre de determinar con quién quiere compartir su vida, y entonces tenemos el caso de la comaternidad. Después, en esta tesis, en la 62 Romano diagonal 2019, nos hace mención a la acumulación de juicios, presupuestos materiales para su procedencia. Te invito, ve qué interesante, viene de una apelación en la Suprema Corte. ¿Cómo llegó una apelación a la Suprema Corte? Busca las facultades de la Corte y cómo en determinado momento la Corte puede conocer de apelaciones. Entonces, esto viene porque en algún momento se acumularon un proceso jurisdiccional y un procedimiento administrativo, y viene aquí el criterio de la primera sala. Muy interesantes, ilustrativas y obligatorias las tesis y las jurisprudencias publicadas por la primera sala. 5 jurisprudencias, 7 tesis aisladas de la segunda sala. La primera relacionada con el valor agregado, la entrega de las obras de urbanización al municipio u organismo descentralizado del Estado de Sinaloa constituyen una donación y por tanto no está gravada por la ley del impuesto relativo ni procede el acreditamiento o la devolución del impuesto trasladado al fraccionador. ¿Qué pasa cuando los fraccionadores hacen obras de urbanización? Evidentemente en sus fraccionamientos se les hace entrega a los municipios para que estos continúen con el cuidado de esas obras. ¿Y qué pasa con la carga impositiva? Jurisprudencia 108 diagonal 2019. En la tesis 52 Romano 2019, Seguro Social, el artículo 13 fracción quinta de la ley relativa no vulnera el derecho a la seguridad social de los trabajadores municipales. Revisión en amparo directo cuando el planteamiento lo hace improcedente. Es la jurisprudencia 114 del 2019, de por sí complicado poder llegar en revisión a la Corte, pero vean, aquí es muy importante, dice, si lo que estás haciendo son planteamientos de inconstitucionalidad de normas o estás haciendo planteamientos de interpretación directa de la Constitución, preceptos constitucionales o derechos humanos, sí procede la revisión ante la Suprema Corte. Pero dice acá, dice, la omisión de dar respuesta al planteamiento formulado en la demanda mediante el cual se solicita al tribunal colegiado de circuito que realiza la interpretación directa de un precepto de la Constitución bajo el argumento de que es necesaria para establecer el alcance que debe darse una norma secundaria, no constituye un aspecto que atañe en la interpretación directa de un precepto de la Constitución, pues tal aseveración no está encaminada a exponer la necesidad de interpretar un precepto constitucional. Pues bueno, jurisprudencia de la segunda sala. Vamos a ver en la 50 Romano, pensión de viudez, el artículo 72 de la Ley del Seguro Social derogada, al prever una condición para su otorgamiento a la concubina del asegurado, no transgrede el derecho a la seguridad social que tutela el artículo 123, apartado A, fracción
29 romano de la Constitución. Notificaciones en el juicio contencioso administrativo federal debe ser personal la relativa al requerimiento realizado al actor a efecto de que señale una dirección de correo electrónico para recibir los avisos y notificaciones subsecuentes. Una tesis que nos da posibilidades de defensa. Facultad de atracción, por regla general, no procede ejercerla para conocer de un juicio de amparo directo cuando el tema a resolver versa sobre aspectos de constitucionalidad. ¿Por qué? Se le debe dejar al tribunal colegiado, el tribunal colegiado resuelve y tendrá en todo caso la posibilidad de ir en revisión ante la Suprema Corte. Después tenemos facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla para conocer de un recurso de revisión en materia contenciosa administrativa cuando en la resolución reclamada se realizó el control difuso de constitucionalidad de una norma general. Ve qué interesante, si una sala regional hace un control de constitucionalidad, entonces esto traerá como consecuencia que se pueda ir la autoridad responsable, la autoridad demandada pueda ir en recurso de revisión, lo que se le conocía como la revisión fiscal del 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La 51 romano, derecho a la seguridad social. Los municipios y organismos municipales deben demostrar la inscripción de sus trabajadores en algún régimen de seguridad social. Concubinato, el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al establecer que su existencia se acreditará únicamente con la designación que haga el militar de la persona interesada como concubina o concubinario ante el Instituto o la Secretaría de la Defensa Nacional, vulnera el mandato de protección a la familia y el derecho de audiencia. Mira qué interesante. Aparentemente dirías, bueno, pues basta que el militar diga que tiene un concubino o una concubinaria. Dice en la parte conducente, dice, en tanto su objeto es garantizar la subsistencia de la persona con la que hizo vida marital hasta la fecha de su deceso, no así la de cualquier otra con la que haya mantenido una relación de pareja aunque hubiese vivido juntos por algún tiempo o hayan procreado hijos en común. Muy interesante. Hay un voto en contra de la ministra Esquivel Moza. Entonces te invito, ponle pausa, llevas asuntos relacionados con seguridad social, puede ser de tu interés. En la jurisprudencia 117, diagonal 2019, competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, en el que se reclamaron prestaciones derivadas del derecho a la salud por parte de autoridades de un instituto de seguridad social, se surte en favor de un tribunal administrativo, colegiado en materia administrativa. Agravios inoperantes en la reclamación, la desestimación de los encaminados a combatir una razón que por sí misma sustenta el sentido del acuerdo recurrido hace innecesario el estudio de los temas. Esta es una jurisprudencia muy importante porque recuerdas, si has seguido a charlas de amparo, como decimos, la técnica de la araña, todo acto se sustenta en varias consideraciones torales o fundamentales que le dan peso. ¿Qué pasa? Dice en este caso la Suprema Corte en su segunda sala. Si un acuerdo de presidencia tiene varias razones conforme a las cuales se sustenta y solamente combates uno y ese uno resulta infundado, ya no tiene caso examinar los demás porque se queda vigente con esa consideración. Obras de urbanización del Estado de Sinaloa, la obligación a cargo del fraccionador de construirlas a su casa y de entregarlas al municipio u organismo descentralizado correspondiente constituye una donación. ¿Te acuerdas? Lo vimos hace rato, pero esta es la jurisprudencia 107 diagonal 2019. Por cuanto hace a la segunda sala es lo que tenemos. Vamos ahora a ver en el supuesto de los plenos de circuito. Tenemos dos jurisprudencias. Una referente a la materia fiscal, la revisión fiscal, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el director general de lo contencioso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos están legitimados para interponer ese recurso contra las sentencias que declaran la nulidad de las resoluciones emitidas por dicho órgano administrativo. Entonces, es el pleno en materia administrativa del primer circuito, ya queda definido el criterio para todo el primer circuito, que es Ciudad de México. Al igual que contadores públicos autorizados para emitir dictámenes de estados financieros para que la autoridad fiscal pueda sancionar la inobservancia de las normas y procedimientos de auditoría
que lo rigen, no es necesaria su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es lo que dicen los señores magistrados del Pleno en materia administrativa del primer circuito, y finalmente nos quedan, en este caso, las tesis de colegiados: violencias de género, suspensiones, seguridad privada, revisiones adhesivas, reparación integral de daño en desaparición forzada de personas, violación de derechos humanos, efectos de la concesión del amparo al acreditar su existencia, aún en el supuesto de que la víctima recupere su libertad. Velas, por favor, son nuevas tesis que te pueden ser de mucho interés, que si bien es cierto, son solo aplicables en el circuito respectivo, si es jurisprudencia obligatorias para el mismo, pero siempre vamos a encontrar nuevas soluciones para los diversos asuntos que se están tramitando. ¿Qué te parece? Yo ya las estudié, te invito a que termines tú también de estudiarlas. Te agradezco mucho el que sigas a Charlas de Amparo, sigue siendo una comunidad honorífica en la parte de compartirte todos estos videos, las transmisiones en vivos y demás. Te invito también a www.tellesespinosa.com. En febrero de este año, 2019, le di las gracias al Poder Judicial de la Federación. Después de 29 años, tengo 53 años, estoy dedicado a la academia y a la consultoría jurídica. Te invito a www.tellesespinosa.com. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.